Durante los siguientes minutos nos sumergiremos en el movimiento romántico, específicamente en el aspecto artístico-musical que surgió en la Alemania de finales del siglo XVIII. ¿Y por qué he decidido hablar específicamente de la música surgida en este movimiento, habiendo otros aspectos artísticos de gran importancia? Porque en mi opinión es más valorada la música entre todas las artes, debido a que es abstracta, es intangible y nos comunica mensajes a partir de lo sensorial. Durante el romanticismo, la música intenta llegar a lugares más profundos del alma, en armonía con las metas de los románticos que buscaban desbancar a la razón y llegar a lugares donde a veces no podían llegar ni las imágenes ni las palabras. El romanticismo en general se extiende desde 1815 hasta casi la primera década del siglo XX, y entre las características que posee este movimiento y que podemos dar mayor importancia son las siguientes. Existe una exaltación de la libertad de los ideales, un predominio del sentimiento por encima de la razón. El individualismo del artista, el cual utiliza el arte para expresar sus ideas, sentimientos y emociones personales, rechazando cualquier imposición externa. Fascinación por lo exótico, lo lejano, lo mágico, lo irreal. En la literatura y en la pintura se pueden encontrar numerosas referencias a lugares exóticos o maravillosos, seres fantásticos, la naturaleza misteriosa, antiguas leyendas, etc. Nace el gran público musical, constituido por la burguesía, y con él una nueva esclavitud para el artista, la de los gustos del público. El compositor ha dejado de ser un criado asalariado de un noble que escribe la música que le encargan, y ahora vive de los derechos de autor sobre la edición de sus partituras, de un porcentaje sobre la venta de entradas para sus conciertos, de la enseñanza o de su labor como director de orquesta o intérprete solista. A partir de este momento, el compositor se plantea un conflicto que aún hoy está vigente: hacer la música que a él le gusta o hacer la música que prefiere el público y que es la que lo sostiene económicamente. La música en el romanticismo. Ya adentrándonos en los aspectos musicales, podemos decir que los compositores de esta época optaron por abandonar la rigidez del clasicismo para buscar una expresión más directa y apasionada de sentimientos y emociones individuales. Para ello disponían de nuevos recursos y herramientas musicales, tales como una gran riqueza de matices, uso constante del crescendo y diminuendo, junto con espectaculares contrastes entre fortísimo y pianissimo. Hay un empleo más flexible del movimiento. La pulsación abandona su regularidad muy frecuentemente a lo largo de las piezas, con pequeños acelerando y retardando que provocan una sensación como de vaivén. Aumento de las posibilidades tímbricas. La orquesta prácticamente dobla el número de instrumentos con respecto al periodo anterior. Se siguen empleando las grandes formas instrumentales del clasicismo, sonata, sinfonía, concierto, pero ahora son más extensas y se aplican de una forma mucho más libre. Al mismo tiempo, surgen toda una serie de pequeñas formas, lied, pequeñas formas para piano, etc., que muestran una cara más íntima, recogida y sentimental de la música romántica. La música instrumental en el romanticismo alemán. La música orquestal. La orquesta romántica crece en tamaño y extensión. Una orquesta romántica está compuesta por unos 95 músicos. En la sección de viento se añaden instrumentos como el pícolo, la tuba, el contrafagot, el clarinete bajo, el corno inglés y el saxofón. En la sección de percusión ahora hay 4 timbales y se incorporan el gong, el bombo, la celesta y la marimba. Para salvaguardar el equilibrio sonoro, se llega a duplicar el número de instrumentos de cuerda. Un número tan grande de instrumentistas exige la aparición de la figura del director de orquesta, cuya labor consiste en unificar la interpretación de la partitura.
Casi todos los músicos de este periodo escriben música para orquesta, conciertos y sinfonías que, gracias a la música programática, permiten dar rienda suelta a la creatividad y fantasía de un compositor romántico que ya no está preocupado por la rigidez de las formas heredadas del clasicismo. La música programática es un tipo de música sinfónica que sigue un programa literario o artístico que inspira la obra. Su forma más importante será el poema sinfónico, composición orquestal en un solo movimiento, inspirada en elementos literarios o pictóricos. Los más importantes compositores de música orquestal alemanes son Ludwig van Beethoven, nacido en Bonn, Alemania. Es el compositor que caracterizó el periodo romántico. Se destacó como uno de los más grandes compositores de la historia. Aunque su legado es sumamente amplio, resalta por contribuir al desarrollo de la orquestación moderna, igualmente los cuartetos de cuerda y las sonatas de piano. En la obra de Beethoven se reconocen 3 periodos. Primer periodo. Beethoven estudia y manifiesta una importante influencia de la tradición clásica, especialmente de las composiciones de Mozart y Haydn. Compone la primera y segunda sinfonía, los 6 primeros cuartetos y las 10 primeras sonatas para piano, entre las que destaca la Patética, de hondo sentido dramático. Segundo periodo. En este periodo, las obras musicales de Beethoven empiezan a manifestar ya características románticas. Compuso la tercera sinfonía, la Heroica, dedicada en un principio a Napoleón Bonaparte, aunque luego rompió la dedicatoria. La quinta y la sexta, la Pastoral, donde evidencia el triunfo de la naturaleza, y la séptima, que es un canto a la libertad, entre otras composiciones. Tercer periodo, integración del romanticismo. Compuso su obra cumbre, la novena sinfonía, en la que, en el cuarto movimiento, introdujo la voz humana cantando la Oda a la Alegría, de uno de los poetas dramaturgos alemanes más representativos de la época, Schiller. Esta oda es un canto de amor a la humanidad, un grito de fraternidad que sublima el dolor y se hace alegría y esperanza. Con él se inicia una nueva fase en la historia de la música, el romanticismo. Felix Mendelssohn. Este compositor alemán es también considerado uno de los precursores del romanticismo musical. Adquirió una formación clásica inspirada en Händel, especialmente en Bach. Fue niño prodigio del piano y de la composición elegante, en contraposición a la imagen del romántico típico. Mendelssohn musicalizó algunos poemas de otro poeta y dramaturgo característico de este movimiento, Goethe. Sus composiciones destacan preferencia por la naturaleza y lo fantástico, y su estilo encierra el sentimentalismo de un romántico y el gusto y equilibrio de un clásico. Robert Schumann. Tanto su vida como su obra lo convierten en uno de los paradigmas del romanticismo musical alemán. Hijo de un librero, la literatura y la música compartieron sus inquietudes artísticas durante su juventud, hasta el punto de que Schumann estuvo dudando entre ambas vocaciones. Aunque acabó imponiéndose a la música, nunca abandonó la escritura de poemas en la más pura tradición romántica, la de sus admirados Goethe, Schiller, etc. Su producción en la música se centra principalmente en el piano y el lied. Música para piano. Durante esta época, el piano gozará de importantes perfeccionamientos que posibilitarán el virtuosismo y los contrastes acentuados en la sonoridad, imprescindibles para la expresión del mundo interior del compositor romántico. En la música para piano, destacan una enorme variedad de pequeñas formas, todas ellas caracterizadas por estar poco editadas a fórmulas preestablecidas. Esta libertad en cuanto a la forma permite al músico expresarse con total libertad, siguiendo únicamente su inspiración. Entre estas formas podemos citar
nocturnos, impromptu, estudios, baladas, polonesas, mazurcas, polcas, etc. Los compositores alemanes más destacados de esta música pianística serán Schumann, Mendelssohn y Beethoven. La música vocal en el romanticismo alemán. El Lied o canción romántica. El Lied es sin duda el género que da sentido a la música romántica por excelencia, donde se produce una verdadera comunión de las artes y el pensamiento literario y filosófico. El Lied es una composición breve, para voz y piano, en la que se pone música a una poesía, logrando una perfecta unión entre ambas. Importantes compositores de Lieder son Franz Schubert, es el principal, aunque no era alemán, Schumann y Brahms. La ópera en el romanticismo alemán, destacada principalmente por el compositor alemán Richard Wagner, una de las personalidades más influyentes del siglo XIX. Entre sus obras más importantes podemos destacar Los maestros cantores, Tristán e Isolda, El anillo del Nibelungo, etc. En ellas crea un nuevo sistema operístico que conocemos como drama wagneriano, caracterizado por un tratamiento de temas mitológicos en alemán, consecución de una obra de arte total en la que se funden poesía, música y teatro, además de la creación de un elemento orquestal llamado leitmotiv, un motivo o tema musical que caracteriza a los principales personajes de la obra, los anuncia y suena cuando aparecen en escena. Conclusión. Me parece que el romanticismo, además de ser un movimiento cultural y artístico, puede ser visto como una forma de vida y de expresión, debido a su poder de enfatizar en las intuiciones y la imaginación del ser humano, resaltando que la verdad siempre se descubrirá a partir de nuestras emociones y sentimientos. Me hace pensar que es una forma más honesta de ver la vida, el partir desde uno mismo, desde lo individual, desde el yo. El romanticismo nos hace percibir la vida desde los sueños y metas, lo que devolvió a los hombres la capacidad de trascender y contemplar las maravillas de la vida, la naturaleza e incluso de la muerte. Y como lo había mencionado anteriormente, qué mejor forma de apreciar el romanticismo desde ese algo que toca los lugares más profundos del alma humana, ese algo que llega a los lugares donde a veces no pueden llegar ni las imágenes ni las palabras. Ese algo es la música.